Bueno, lo primero quería pedirte una valoración general de todos esos mensajes lanzados, esa subida descontada de 75 puntos básicos, ese horizonte de subidas apuntando alguna importante para luego rebajar esas subidas. ¿Qué te pareció y qué valoración sacas de ese comunicado? La verdad es que era lo esperado, ¿no? Por una parte, 0,75% de subida del intervalo en el que la Reserva Federal quiere que se mueva el tipo de interés del interbancario a un día en las próximas semanas, ¿no? En segundo lugar, el mensaje de Powell, yo creo que destacaría sobre todo que está tan perdido como puede estar el más ínfimo de los mortales, ¿no? Ya el presidente de la Reserva Federal, la prueba de que están muy perdidos en la Reserva Federal es que ya no van a hacer indicaciones sobre lo que puede ocurrir o lo que pueden hacer ellos a lo largo de los próximos meses. Es decir, han adoptado, digamos, el modelo de mensaje de la señora Lagarde en el Banco Central Europeo, que es decir, en función de los datos que vayan saliendo, iremos tomando unas u otras decisiones. La verdad es que para ese viaje no se necesitan alforjas, porque es lo que hace todo el mundo, ¿no? Ir variando su conducta en función de los datos nuevos que se van obteniendo, ¿no? El mercado se tomó muy bien el mensaje que parecía un poco suave, es decir, que en función de los datos que vayan saliendo y por lo tanto si son datos malos de la situación económica en Estados Unidos, pues la política monetaria será menos dura. Lo que pasa es que el mercado no ha querido ver el otro lado de la cuestión, que es que pueden seguir saliendo datos de inflación muy malos y por lo tanto la política monetaria podría ser más dura de lo que en principio se esperó con la reacción de las bolsas de ayer por la tarde. Mi idea es que tenemos por delante y tienen en Estados Unidos todavía unos cuantos meses hasta finales de año muy malos con la inflación general. Va a haber meses bastante malos como agosto, porque la energía en agosto del año pasado estuvo en precios muy bajos y por lo tanto la comparación anual con agosto de este año, salvo que se produzca un milagro de aquí a finales de agosto y haya un hundimiento de los precios de la energía, pues en una comparación que repercutirá muy negativamente en el IPC, tanto allí como aquí. Y luego hay momentos de finales de noviembre y todo el mes de diciembre con una situación parecida. Otra cosa es que la inflación subyacente elija una senda descendente y eso le dé pie a la Reserva Federal para ser menos duro en su política monetaria. Es verdad que el tono, señalabas cómo las bolsas respondían al alza, mientras el tensionamiento en el mercado de bonos, esa curva, apuntaba a esa recesión. Powell era algo más moderado de la agresividad que se esperaba, pese a dejar puesto sobre la mesa que no contempla una recesión, señalar además que el dato del PIB que se va a conocer hoy es un dato adelantado que habrá que ir viendo, que se cambiará y se modificará significativamente, pero que más allá del dato lo que está claro es que en esa evolución ya constataba cómo esos indicadores de gasto, de producción ya se están viendo afectados, ese gasto de los consumidores se desacelera, pero aún así dice el mercado laboral sigue siendo fuerte, con lo cual eso significa que no puede haber recesión pese a ese componente técnico. Y además que la lucha de la inflación no puede frenarse aunque tenga que introducirse ese traslado, ¿no? Esa situación más penosa a los consumidores americanos. Pero la economía está claro que presenta, como señalabas, una situación complicada en la que los datos van a decir mucho. ¿Cómo se lo van a tomar los mercados? A ver, hoy efectivamente se publica el dato provisional de variación del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el dato oficial, el que emite el Departamento de Comercio, pero ayer la Reserva Federal de Atlanta, en esas estimaciones que hace su servicio de estudios, mejoraba un poco la situación de la economía americana en la estimación que hacen ellos del segundo trimestre. Pasaba de una caída
del 0,40, una caída del 0,30. Si se produjera esa caída de 0,30 finalmente, la economía americana habría acumulado ya 2 trimestres seguidos de crecimiento ligeramente negativo. Eso, según la definición que todos conocemos, pues sería una recesión. Pero ya miembros del gobierno norteamericano, y entre ellos la señora Yellen, que presidió la Reserva Federal anteriormente y que ahora es la secretaria del Tesoro, pues ya están haciendo lo que hacen todos los gobiernos, que es empezar a cuestionar las definiciones cuando las definiciones no te van bien. Si sucediera lo que comentaba, la economía americana habría entrado en recesión técnica, aunque el criterio que se utiliza allí es un criterio más general y digamos que el Roma locuta causa finita lo tiene un organismo que se llama National Bureau for Economic Research y que suele datar el comienzo y el final de las recesiones con mucho retraso. En cualquier caso, efectivamente, Powell es consciente de que la economía americana se está desacelerando. Hay un dato que no encaja y es el dato de empleo, que sigue siendo muy fuerte, al contrario que todos los demás que están siendo en general muy flojos, y esa flojera se ha trasladado a un sector clave, que es el sector inmobiliario, pero el dato de empleo también suele ir a veces con mucho retraso sobre respecto al resto de los indicadores. En definitiva, la Reserva Federal dio una de cal y otra de arena. Powell se refirió en repetidas ocasiones a la evolución de la inflación como elemento clave, con lo cual el mensaje es duro de que van a combatir la inflación como primera prioridad, pero después dejó abierta esa posibilidad de que con datos muy malos del conjunto de la economía, pues que la situación o la política monetaria que ellos aplicarían iría marcándose día a día, y por lo tanto eso los mercados lo interpretaron como un síntoma de flojera en esa dureza de la Reserva Federal. Es muy normal que los mercados reaccionen como ayer y un par de días después, incluso al día siguiente, hagan exactamente el movimiento contrario. Vamos a ver qué sucede hoy y qué sucede mañana para ver si esa interpretación que hicieron ayer los mercados, sobre todo los de renta variable, se mantiene, porque como señalaba usted, los de renta fija no interpretaron lo mismo. Hablando de las interpretaciones del mercado, leyendo, tomando la lectura, veíamos también esa pequeña depreciación del dólar. Por aquello de terminar este análisis en la repercusión en el mercado de divisas, el euro evidentemente muy pendiente de esa política monetaria, aunque vayamos a un ritmo diferente. No sé, en ese momento, a partir de este mensaje, 75 puntos básicos, la segunda, ¿no? Subida consecutiva de 75 puntos básicos, ¿cómo se va a traducir en el mercado de divisas? ¿Si se va a mantener o va a suponer alguna presión mayor para el euro? Lo normal es que el euro siga debilitándose. De hecho, frente a esa reacción tan eufórica de la bolsa, pues el euro tuvo una reacción, bueno, moderadamente o muy moderadamente alcista. Subió medio céntimo nada más, de 0,15 a 1,02, es decir, fue una reacción alcista muy, muy floja. La situación de la economía europea es todavía peor que la de la economía americana, porque con independencia de los precios de la energía, allí tienen garantizado el suministro, mientras que en Europa no tenemos garantizado el suministro de gas, y menos en Alemania, que es la locomotora económica europea. Y con esa situación y con unos tipos de interés que en Europa van a la zaga, muy por detrás de los de Estados Unidos, y además con una guerra en el propio territorio europeo, aunque se ha alejado de los centros de poder de la Unión Europea, pues lo normal es que el euro continúe con la depreciación y que el dólar se mantenga en general fuerte frente al conjunto de las monedas. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Juan Ignacio Crespo, como siempre. Un placer haberle tenido aquí en Negocios Televisión, en Business Conexión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, feliz verano. Feliz verano.